Saludos. En este video complementario vamos a hacer una demostración de cómo hacer correctamente la iluminación de un objeto orgánico construido con formas guiadas principalmente por curvas. Este objeto que están viendo ustedes en este momento en mi bitácora, que es esencialmente una estructura preliminar que saqué con mi lápiz de chequeo rojo, es una versión ligeramente modificada de una figura que me enviaron por correo con la inquietud de cómo iluminar esto. Entonces vamos a tratar de hacer esto sin afán, con brevedad y sencillez para entenderlo lo mejor posible. Tengan en cuenta que la idea de todo lo que hacemos nosotros en clase debe tener un propósito ulterior práctico, ¿no? La idea del curso no es hagamos planitas ni hagamos ejercicios para que queden bien y ya. El propósito de entender qué pasa con esto o qué pasa con cualquier otra figura cuando es intervenida con la luz, con texturas, con otro tipo de representación material, es darnos esas herramientas de previsualización y de proyección para materializar de la mejor manera posible y con sencillez y brevedad una idea sin distinción de cuál es el medio final que va a tener esa idea. ¿Listo? Entonces, no importa si son de fotografía o de ilustración o de animación, o no importa cuál es el propósito final que tenga su dibujo, lo que estamos tratando de hacer es representar el espacio tridimensional de una manera que sea sencilla y efectiva de la mejor manera posible. Entonces, en este momento tengo esta estructura preliminar, pero aquí solamente tengo una representación de un volumen muy básico. No tengo todavía ninguna pista de qué es lo que va a ocurrir con la iluminación. En particular, no he decidido nada con la fuente de luz. Entonces vamos a apoyarnos de un segundo tono y un segundo color. En este caso tengo mi lápiz de dos cabezas, que ustedes saben, pues es muy económico. Es de marca de Eberhard Faber. Yo creo que esto debe ser fácil de conseguir en cualquier parte, incluyendo en las inmediaciones de la universidad. Vamos a establecer entonces la ubicación de la fuente de luz y a partir de aquí vamos a encontrar la lógica de qué es lo que va a pasar con este objeto en términos de un mapa de iluminación. Entonces, entendiendo que la luz tiene esta trayectoria, vamos a empezar primero que todo, a generar una serie de líneas convergentes, no paralelas, es decir, que este ángulo y este ángulo, por más similares que sean, en este caso la expansión de la sombra proyectada no es muy grande, pero no son líneas paralelas, tienen que ser líneas convergentes. Para los que de pronto estén interesados en la teoría de esto o que estén medio distraídos con lo que hemos estado haciendo en clase hasta ahora, la idea de las líneas convergentes es que si las extendiéramos lo suficiente, sea dentro o fuera del papel, eventualmente van a converger en un punto en común. Eso lo vamos a estudiar un poco más adelante en el curso y esos son los llamados puntos de fuga. No vamos a hacer proyecciones con líneas paralelas para no darle una apariencia excesivamente ficticia a esto. ¿Listo? Esa es la razón sencilla por ahora por la cual vamos a siempre usar líneas convergentes para las proyecciones de sombra. Vamos a empezar a establecer dónde estarían los límites para la sombra. Eso es necesario hacerlo en un mapa de iluminación y recuerden, siempre que estemos hablando de objetos orgánicos, es decir, construidos a partir de curvas, estamos en la obligación, así sea que por ahora solo lo entiendan en términos puramente académicos, estamos en la obligación de generar estas reservas que corresponden a la luz de rebote. Para los que de nuevo quieran el repaso de esto o que de pronto estuvieran distraídos o que no pudieran asistir a clase, recuerden que aquí está mi representación abstracta, ficticia, muy básica de la fuente de luz, pero lo que yo estoy diciendo es que la fuente de luz impacta no solamente el objeto, sino que impacta la superficie que sostiene al objeto e impacta el entorno alrededor del objeto. Es decir, como una banda de luz, la luz no solamente conecta con este objeto, sino que está tocando la periferia, el entorno, tanto lo que está por detrás, por delante, por debajo del objeto y esas superficies que vamos a considerar como semi-opacas, simplemente un poco menos reflectivas que este objeto, están devolviendo un residuo de luz que alcanza a tocar y a esculpir hasta cierto punto la sombra del objeto. Por eso es que vamos a tener esa reserva que llamamos luz de rebote. ¿Listo? Entonces, esa luz de rebote la vamos a representar en todas las partes del objeto.
Vamos a tener en cuenta también que de acuerdo al ancho del volumen que estemos representando, la zona de sombra principal, que es lo que estoy intentando representar yo aquí, va a necesitar tener anchos diferentes. Y aquí es donde uno se puede empezar a meter en problemas porque uno podría decir, si mi sombra proyectada emerge desde acá, ¿no debería desde ahí también surgir la luz, la sombra principal? Y eso no necesariamente va a ser correcto porque recuerden que aquí lo que vamos a hacer no es un ejercicio de alto contraste, sino un ejercicio de matices. Entonces, lo que yo voy a hacer es decirle a esta parte del volumen, que es un objeto semiesférico, si no tuviera estas aristas, si no tuviera ningún otro elemento, podría ser como una esfera que está siendo aplastada ligeramente contra el suelo, de tal suerte que yo puedo imaginar que mi sombra principal tiene una forma curva. Ahora bien, aquí pues es obligatorio y correcto y transparente señalar que yo estoy buscando una representación de la luz y de la sombra que sea creíble, pero cualquier maestro de dibujo técnico que vea esto se daría cuenta que aquí hay un montón de imprecisiones en términos de representaciones matemáticas, pero lo que yo estoy buscando es una aproximación verosímil que a mi boceto, que si no lo estuviera explicando lo podría sacar en un par de minutos nada más, y si estoy logrando eso, me puedo dar por bien servido y no me voy a complicar excesivamente. Ahora bien, con la sombra proyectada vamos a recordar que es una buena idea construirla gradualmente, por partes. Es decir, que yo no voy a tratar de adivinar una silueta completa, sino que lo que voy a intentar hacer es crear una representación de los diferentes segmentos y cuando esos segmentos tengan una correspondencia lógica al objeto que los originan, voy a concretar una silueta, una sola silueta, pero eso ya será en una fase de entintado. Aquí pues voy a tener cuidado también con el límite de la página y me refiero a lo siguiente. En este caso en particular, necesito respetar el hecho de que el objeto, primero pues que se vea completo, entonces voy a ajustar un poquito ahí la posición de la página y voy a respetar el hecho de que si necesito cortar la sombra, por esta vez voy a permitir que pase eso. ¿Listo? Obviamente yo estoy trabajando aquí un boceto que ocupa una cantidad significativa de una página tamaño carta. Ustedes van a trabajar objetos que son un poco más pequeños sin que sean miniaturas. Eh, lo que quiero decir es que no voy a caer en el error de, por decirlo así, como embutir o forzar la silueta de esta sombra proyectada dentro del espacio de la página, sino que voy a respetar en este caso el hecho de que esa sombra se va a cortar. Sin que eso sea ideal, prefiero que pase esto, pero que la correspondencia lógica entre esto y esto sea pues lo más cercana posible. Ahora bien, yo aquí podría empezar a entintar de una vez si estuviera haciendo un ejercicio de alto contraste, pero ya que estoy buscando hacer un ejercicio de sombreado mediante matices, donde haya una distinción entre claves, antes de empezar a aplicar cualquier técnica, por decirlo así, final, voy a complementar este mapa de iluminación de la siguiente manera. Esto es un ejercicio de reflexión, no lo vayan a ver como parte de una técnica que tienen que hacer o si no, entonces el ejercicio está mal hecho. ¿Por qué estoy dibujando yo aquí, personas que me ven en diferido, una serie de flechas? Porque quiero analizar qué es lo que le ocurre a los diferentes matices que deben caer en este objeto. Se pueden dar cuenta que aquí, espero que esto esté quedando con suficiente contraste, estoy poniendo una línea, una flecha recta, porque esta tapita, esta cara superior de este segmento del objeto no es curva, sino es plano. Esto termina siendo una versión muy compleja de un objeto semicilíndrico. Algo similar está pasando aquí arribita. Pero en el resto del cuerpo de este objeto, en los planos laterales, estoy poniendo flechas curvas que me están ayudando a recordar que al momento de poner gradientes en este objeto, esos gradientes deben seguir trayectorias curvas, no planas, y que no voy a tener segmentos planos salvo aquí arriba, donde yo pudiera poner una tonalidad plana. ¿Listo? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, no se vayan a enloquecer poniendo flechas. Como les digo, esto es una reflexión que estoy haciendo yo en la superficie de mi objeto. Si me sirve hacer eso dibujando esas flechas está bien. Si voy a dibujar esto con grafito está bien. Tengo que tener en cuenta que pues que en este momento estoy, por decirlo así, contaminando el dibujo. Entonces cuando yo voy a entintar mediante una herramienta que no es que sea tosca, pero es una herramienta que me va a dar unos calibres de línea bastante altos. También tengo aquí un bolígrafo de gel. Además, eso va a registrar mejor para el video. Entonces, vamos a poner las flechas que falten. De nuevo,
No es porque tengan que dibujar flechitas, ni que dibujar flechitas sea obligatorio, ni que sin eso un esquema de iluminación les quede mal. Simplemente me voy a recordar qué están haciendo la sombra y las luces cuando recorren o bien la sombra proyectada o la superficie de un objeto donde no tengo el privilegio de decir, como si pasaría en el cubo. Vamos a dibujar aquí un pequeño cubito. Yo aquí sí podría decir, ok, deme una cara de clave alta, deme una cara de clave media y deme una cara de clave baja porque la luz está en esta ubicación y así saldría la sombra proyectada. Esto es algo que es relativamente fácil de entender en el objeto inorgánico, pero el objeto orgánico siempre va a tener el problema de que si nos aporta como desafío superficies curvas, no vamos a poder, por decirlo así, descansar con un tono plano, sino vamos a entender que todo es una serie de transiciones tonales. ¿Listo? Entonces, tengo aquí mi brush pen, tengo mi bolígrafo de gel, pero aquí también tengo un bolígrafo normalito. Vamos a empezar con el sombreado de este ejercicio. Es perfectamente válido que empecemos con la silueta del objeto. ¿Listo? Entonces yo voy a procurar aquí eh, usando trazo de construcción. Este es un tema, yo ya mandé los correos con feedback para los estudiantes que están conmigo en Tadeo en cursos. Yo ya mandé correos a todo el que me envió trabajo de manera oportuna. En este momento ya no voy a responder más correos con feedback y se darán cuenta que esos correos con frecuencia señalan temas acerca de trazo de construcción. Es muy normal que no solamente porque estamos en primer semestre, sino más importante todavía, porque hay una especie de cambio de mentalidad cuando uno va a hacer una, entre comillas, tarea, que la velocidad y la agilidad con la que dibujamos y la tranquilidad con la que dibujamos se altera, frecuentemente disminuyendo. Entonces, no les voy a decir que hagan los trabajos a la carrera, ni mucho menos, y aplaudo el interés y la delicadeza con la que hacen sus trabajos, solo les voy a recordar que el trazo de construcción es una competencia importante para nosotros y su importancia radica sobre todo en darnos una tranquila agilidad para explorar formas complejas y más dinámicas. Entonces no es una cuestión de vamos a hacer un dibujo más bonito, porque eso no es lo único que es relevante, sino vamos a tener en cuenta, que pena que haya ahí algo de sombras proyectadas, que quiero revisar esto desde un ángulo diferente. Sí, creo que es una forma decente. La gracia del trazo de construcción, qué pena, es darnos esa capacidad de dibujar con tranquilidad mientras materializamos ideas. Entonces, tengan eso muy presente, sea que su entrega haya sido de mayor o menor calidad. Todo el mundo considérese no advertido, sino considere que le sirve ese aporte y esa sugerencia de todo el tiempo estar construyendo mediante encadenamiento de líneas. Miren, por ejemplo, acá con mi bolígrafo de gel, que como pasa con frecuencia con estos bolígrafos, tiene una punta que está un poquito seca, porque esto es un bolígrafo que lleva guardado meses en mi cajón de materiales. Entonces, al principio como que no rodaba tan bien como debía, pero ahora que ya está un poco más suelto, la tinta de este material fluye muy bien, entonces tengo incluso que cuidar de no ir a manchar la página porque este bolígrafo de gel tiene una tinta que es mucho más líquida que el bolígrafo común y corriente, que es esta de acá. Con un bolígrafo común y corriente lo que sí tienen que tener cuidado es que la punta del bolígrafo con frecuencia se va a empezar a deteriorar. Y entonces va a empezar a soltar como pequeños grumos de tinta. Esos grumos de tinta tienen un problema y es que es tinta casi seca, pero ustedes le pasan por encima una escuadra o la mano y un manchón que no se puede limpiar queda sobre la página. Entonces, con el bolígrafo normal, un Bic o una marca equivalente de los baraticos, esto es una excelente herramienta de dibujo, pero es una herramienta que no fue diseñada para sustentar miles de trazos cortos. Está pensado más para la fluidez continua de la escritura. No significa que no la debamos usar, solo tengan presente tener una toalla absorbente o una servilleta, cada par de trazos estar limpiando la punta de su bolígrafo. Mientras que el bolígrafo de gel tiene un problema contrario. Sí es una herramienta que está pensada más como para un trazo más estilizado, pero tiene el problema de que la tinta fluye mucho más rápido y la tinta se demora un par de segundos en secarse, entonces uno con el canto de la mano o incluso con el antebrazo puede hacer manchas sobre el papel. Listo. Entonces, antes de empezar a dibujar aquí, vamos a recordar que podemos hacer pequeños diagnósticos, puede ser afuera de nuestros dibujos. Acuérdense que la idea no es una bitácora como si fuera el libro arte. Vamos a tratar de ser muy claros en qué estamos referenciando cuando decimos pulcritud de dibujos.
no hay ningún problema, ciertamente no en mi clase o en el método que estoy intentando comunicarle a ustedes, con que hagamos pruebas y diagnósticos alrededor de nuestros ejercicios. ¿Cuál sería el único momento donde no deberíamos hacer esto? En una entrega de corte, cuando ya estamos haciendo un ejercicio que es de mayor complejidad, que podemos decir es un dibujo como de estado del arte. Este tipo de cosas que estoy haciendo yo aquí por fuera del objeto deberían pasar en otras páginas. Pero mientras estamos haciendo pruebas y diagnósticos, ciertamente cuando estamos ganando nuestros fundamentos de inicio de clase, no hay ningún problema con que pasen este tipo de cosas, sean con materiales borrables o sean con materiales permanentes. Todo esto hace parte del diálogo que estamos indagando con la bocetación. No se vayan a confundir pensando que esto comporta la falta de pulcritud de una entrega, que es un elemento importante y yo ya lo estoy teniendo en cuenta con las calificaciones. Lo importante es que sea que el dibujo está completamente limpio o sea que el dibujo esté acompañado, no adornado, de este tipo de reflexiones, la presentación sea una presentación limpia. Que mis manos, mis herramientas, mi papel, todo, incluso eventualmente los registros digitales de los trabajos, cumplan con un mínimo de limpieza. De resto, todo esto es perfectamente válido. Miren, aquí hice una pequeña gradación curva, dista mucho de ser perfecta, pero desde aquí yo ya empiezo a analizar qué es lo que debería ocurrir con un gradiente curvo, que tanto para izquierda o derecha tiene que seguir una trayectoria curva de pérdida, ganancia y pérdida nuevamente de matices. ¿Listo? Entonces vamos a empezar aquí, incluso vamos a empezar desde tonos que sean más fuertes. Vamos a empezar con la sombra principal. Entonces recordemos que esta tapita, por decirlo así, es un objeto semicilíndrico, como también lo es esta base. Estos dos objetos que están acá en la práctica son conos. Aquí tenemos un cono con un ligero achatamiento y aquí tenemos un cono invertido que está mucho más achatado. Déjenme incluso aquí agregar otra línea. Yo puedo aquí agregar una línea estructural invisible para nuevamente ayudarme a pensar qué es lo que estoy dibujando yo en este momento. Este pequeño segmento de acá es en la práctica un pequeño cono. ¿Eso qué significa? Que la superficie curva de este objeto y de este objeto y de este objeto y de este objeto de acá son superficies curvas laterales, porque son objetos semicilíndricos, mientras que acá sí tenemos un objeto semiesférico. Eso puede tener un impacto en cómo se van a representar esos gradientes. Entonces yo empiezo, por ejemplo, en esta cara, empiezo con mi brush pen, nada. O sea, si llego a dañar esto, pues me toca hacer otro ejercicio. Vamos a tocar madera para no dañar este ejercicio. ¿Y qué va a ser importantísimo acá? Sea con este objeto que es semicilíndrico, o con este objeto que es un cono, o con este objeto que es semiesférico, lo que no puedo hacer, sea con brush pen o sea con un rapidógrafo 005, es crear tonalidades planas. Si lo estoy haciendo, entonces no estoy trabajando correctamente porque estoy ignorando las características curvas de estos sólidos que estoy intentando iluminar. Vamos a recordar también que en un objeto curvo, sea semiesférico o semicilíndrico, que son por ahora los que vamos a empezar a entender. Hay otros tipos de objetos que pueden tener formas más complejas. Por ejemplo, cuando hablemos de partes del cuerpo, van a ver que hay formas que o sea, se pueden simplificar a cilindros y a esferas, pero que tienen que entenderse como formas mucho más elaboradas. Sea cualquiera de las dos, yo tengo que respetar el hecho de que existe la luz de rebote, pero vamos a recordar también que la luz de rebote no es un filamento blanco, a menos que estemos haciendo una iluminación de alto contraste y esto no es eso. Ahí sí dejaríamos una pequeña reserva blanca. De resto, lo que vamos a estar haciendo aquí es dejar un tono de clave media o de clave baja. Puedo de pronto oír del otro lado de las pantallas preguntas de gente que está en mi clase. Usted no había dicho que la luz de rebote era clave baja, solo ligeramente más clara que la sombra principal. Sí, pero de acuerdo al esquema de iluminación puede empezar a ocurrir que haya variedades de esas tonalidades. ¿Qué quiero decir con eso? Vamos a cambiar aquí otra vez. Esto no está terminado, no se preocupen. Vamos a cambiar aquí un momento al lápiz azul y vamos a analizar en qué dirección están apuntando los diferentes momentos de este objeto orgánico. Esta superficie apunta hacia arriba en dirección de la fuente de luz. Esta dirección apunta hacia arriba en contra de la fuente de luz. O más bien, arriba en inclinación, arriba en inclinación. Esta tapita apunta hacia arriba. Este objeto semiesférico está apuntando en direcciones cambiantes porque otra vez
la esfera o la semiesfera tiene un cambio continuo en su superficie. Mientras que este plano de acá se puede entender más como un plano lateral, ya sea que apunte a favor o en contra de la fuente de luz. ¿Para qué estoy yo dibujando esas flechitas? Para también reflexionar dónde caería más y dónde caería menos luz. Si estoy hablando de un plano descendiente, ese plano recibe mucho menos luz de rebote y mucho menos luz directa. Mientras que si estoy hablando de un plano ascendente o un plano inclinado hacia arriba, ese plano recibiría mucha más luz, ya sea directa en esta parte o ya sea residual o de rebote en esta otra parte de aquí. ¿Eso qué decisión me debe llevar a tomar? A hacer que los planos que apuntan hacia abajo, por ejemplo, este plano de aquí también apunta hacia abajo, tengan algo más de sombra. Yo estoy consciente que con una explicación de pronto tan densa como la que yo estoy dando en este momento, se puede crear la impresión, equivocada por cierto, de que hacer esto es complejísimo y muy difícil. Eventualmente, la idea de todos estos ejercicios es que se vuelva mucho más instintiva la creación tanto de las formas, como de sus estructuras preliminares, como de su iluminación, sin importar su categoría. Entonces, por ahora es donde voy a necesitar que traten de pensar las cosas lo mejor posible, que hagan preguntas, que no se vayan a dejar, por decirlo así, avasallar por los ejercicios, pero eventualmente les prometo, por fuerza de repetir, eh, no de manera automática, sino repetir haciendo preguntas, pidiendo feedback, buscando correcciones, buscando guías, no solamente de la clase mía, porque pues hay muchas otras guías de buen valor, va a ocurrir que todo esto se va a volver cada vez más instintivo y van a estar más tranquilos haciendo estos ejercicios. Se van a volver mucho más precisos en su autoevaluación, no hablando en términos académicos, numéricos, que son últimas no tienen la menor importancia, sino en términos de su juicio como profesionales de la imagen. Se va a volver mucho más certera su lectura de lo que ustedes hacen, de lo que otros hacen, de lo que les dice su profesor, y se va a volver un trabajo mucho más tranquilo, podríamos decir un poco más instintivo, un poco más automático, un poco menos dependiente de todos estos componentes de reflexión, que igual es válido hacerlos siempre que nos topemos con cualquier pregunta, porque recuerden que la gracia de la bocetación no es hacer dibujos de afán, ni hacer dibujos bonitos. La brevedad, la sencillez y el impacto visual funcionan muy bien para bocetación, pero sobre todo lo que estamos buscando es pensar a través de los dibujos. Y pues por ahora estamos pensando solo en formas abstractas de un nivel de sencillez muy alto, pero eventualmente vamos a pensar en diseños concretos sin distinción de los medios para el cual estemos haciendo ese análisis y ese pensamiento. Puede ser el menú de un proyecto de motion graphics o puede ser, me refiero en términos como de diseño interactivo, o podría ser el photoshoot de una colección de moda o podría ser un proyecto de paisajismo mediante pintura digital o lo que sea que se esté haciendo. Todos estos fundamentos están pensados para darnos unas herramientas de visualización de imágenes que sean más certeras, que sean más potentes. Por eso es que es importante que estudiemos esto. No importa el avance de tecnologías digitales. Obviamente, pues esto se puede considerar un poco controversial, por lo que ahorita existen pues muchos avances en tecnología de imagen, incluyendo inteligencia artificial, la automatización de la imagen y otras cosas, pero yo soy proponente de que entender estos fundamentos es extremadamente importante para que nuestra capacidad como generadores y controladores de imagen eh, sea muy alta. Nuestra capacidad de juicio, nuestra capacidad de evaluación y de propuesta eh, se fortalece cuando tenemos unos fundamentos de creación y diagnóstico de imagen que son también muy fuertes. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí yo estoy agregando eh, diferentes iteraciones de la misma partícula de textura. Cuando llego aquí a la sombra, a la luz de rebote, perdón, voy a dejar un planito muy, muy suave y voy a seguir agregando y agregando, sobre todo en la parte inferior de la sombra principal. ¿Por qué? Porque nuevamente mi reflexión es dónde cae menos luz, tanto directa como de rebote. Entonces, en la parte inferior de este esferoide, la parte inferior de este semicilindro, la parte inferior de este cono, ahí es donde estaríamos viendo una mayor acumulación de sombras. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir aquí añadiendo entonces como nuevas capas de textura con mucha tranquilidad, buscando siempre ese carácter gradual, muy orgánico de los matices sobre, valga la redundancia, un volumen orgánico.
¿Listo? Yo creo que este video puede terminar hacia la marca de 30 minutos y no habría problema. Entonces vamos a seguir añadiéndolos. Y ya saben, no, nadie está obligado a comprar brush pen ni a trabajar por ahora en pincel, pero es importante que no caigan, afortunadamente muy pocos han caído en esto hasta ahora, pero sí ha llegado a pasar, que no se refugien en el lápiz. No estoy diciendo que el lápiz es inválido, es perfectamente adecuado como una herramienta para hacer muy buen trabajo, pero no podemos solo hacer todo en lápiz. La brevedad de nuestro dibujo, la efectividad de nuestro dibujo depende en parte de tener una alta variedad en calibres de línea. Entonces, porfa, vamos a buscar el dibujo, puede ser en rapidógrafo intermedio, el dibujo en plumón, ¿listo? Y yo sé que va a ser difícil, de pronto no lo van a sentir tan bien como hacer un sombreado sencillo en lápiz, pero igual es muy, muy, muy importante que respeten esa necesidad práctica de nuestro curso, ¿listo? Entonces voy a seguir aquí. Voy a seguir aquí agregando y agregando y agregando, pero no sin razón, no de manera automática. Se pueden dar cuenta que cada vez estoy recorriendo menos el espacio de esta figura. ¿Listo? Y de nuevo, déjenme echarle una ojeadita como desde lejos, que siempre es bueno para supervisar el trabajo. Creo que no va mal, hay mejores figuras, pero creo que no va mal como un ejercicio de sombreado. Creo que de pronto está quedando más cargado de lo que debería, pero el brush pen se presta fácilmente para eso. Entonces vamos a hacer dos cosas. Primero voy a resolver la sombra proyectada. Vamos a resolver en la sombra proyectada el inicio donde estaría la llamada sombra de oclusión. Y la sombra de oclusión en este caso no sería un pequeño puntico, sería toda un área porque de nuevo, esto es un objeto semicilíndrico, es como una moneda. Entonces es el punto de contacto inicial donde tendríamos esa total ausencia de luz y muy rápido este tono se va a convertir en otro. Recuerden también que la sombra proyectada no tiene que ser un gradiente que vaya de negro a blanco. Puede ser un gradiente muy suave que vaya de una clave baja a una clave baja más ligera. O puede ser un gradiente que vaya desde clave baja hasta clave media o hasta clave alta o incluso hasta blanco. Eso es una decisión de ustedes. Yo quiero representar acá que la luz es muy intensa, entonces voy a hacer un gradiente que vaya de clave baja, por lo menos a clave media, pero no que vaya hasta clave alta. Es decir, que la luz tiene mucha fuerza y que por tanto está generando una sombra proyectada muy fuerte, por ejemplo como la que yo estoy proyectando sobre el papel, que ustedes se pueden dar cuenta, se difumina hacia la base de la sombra, o más bien hacia el extremo de la sombra, discúlpenme, pero no llega a ser completamente blanca. ¿Listo? Y eso tiene que ver con la proximidad de la luz, en este caso es un bombillo en la habitación donde estoy trabajando, que está relativamente cerca y está entonces creando esa muy intensa proyección de sombra. Y de paso aprovecho para recordarles que es perfectamente válido también utilizar otro tipo de herramientas de visualización, incluyendo linternas, puede ser la linterna de su celular, puede ser también una linterna pues independiente, puede ser una lámpara de mesa, puede ser cualquier tipo de elemento que en combinación con un objeto casero les permita analizar y razonar de manera más precisa lo que están intentando hacer. No traten, por favor, esto se los dejo como una recomendación general para cualquier clase. Yo creo que para cualquier clase les puede servir, no solo para una clase de bocetación. No traten de llenar sus vacíos de conocimiento con imaginación. La imaginación es una herramienta muy poderosa, pero tiene que nutrirse bien, tiene que informarse y documentarse bien. Entonces, busquen referentes de lo que van a hacer. Y así como una foto o una ilustración pueden ser un excelente referente, la observación de lo que está pasando en la naturaleza o en la cotidianidad también lo puede ser. Entonces ustedes pueden crear sus propios esquemas de iluminación en casa con una bolita de icopor, con un baloncito, con figuras simples, con figuras que no sean extremadamente complejas. Yo, por ejemplo, tengo aquí, qué sé yo, tengo un taquito de hojas o por acá tengo un parlante. eh, tengo un parlante que tiene una forma como de un paralelepípedo que tiene lados redondos. Todos tenemos pues cajitas o tenemos empaques o tenemos cosas que en términos de forma y silueta son relativamente fáciles de entender y materializar en dibujos y podemos impactar esos objetos con una luz doméstica y ver qué le pasa a la sombra proyectada, qué le pasa a las tonalidades encima del objeto. Todo eso ayuda a que ustedes entiendan mejor las cosas. ¿Listo? Así como pueden intentar imaginar, pero pues si hay un vacío ahí,
No hay ningún problema con que tengan esas ayudas. Lo único que no se permite hacer en la clase, y ahí es donde pues uno insiste en honestidad y en que haya transparencia, es que no vayan a caer en la tontería, porque francamente eso es lo que es, de tomar el dibujo de otra persona y calcarlo. Eso no tiene sentido y no están aprendiendo absolutamente nada. De resto, tienen libertad de utilizar las herramientas de visualización que ustedes puedan encontrar. Pueden ser referentes directos o indirectos. Los directos pueden ser dibujos, pueden ser arte, puede ser arte digital, puede ser modelos 3D, pueden ser fotografías, o un referente más indirecto que sería el que les obliga a hacer observación y análisis, como por ejemplo una especie de maqueta o esquema que ustedes mismos elaboren. ¿Listo? Entonces vamos a agregar aquí un poquitín más. Quiero dejar algunas sombras a través porque creo que el dibujo se puede ver un poco mejor. Y aquí ya valdría la pena cambiar otra vez de herramienta. Tengo mi bolígrafo de gel y con este bolígrafo de gel de manera muy suave voy a aplicar una textura de clave alta que, como ustedes se pueden dar cuenta, rápidamente se pierde hacia blanco. Lo que estoy indicando es que esta superficie, por plana que sea, no va a tener un tono plano, sino va a tener un tono alto que se pierde hacia blanco. ¿Listo? Me explico un poco mejor. Voy a representar el hecho de que a pesar de que hay una superficie que recibe muchísima luz, no va a ser una reserva blanca, sino va a ser una superficie que tiene una transición de sombra desde clave alta hasta blanco. Voy a utilizar mi bolígrafo de gel también para reforzar algunos puntos aquí y allá y lograr un resultado un poco más consistente. Yo aquí tengo pues una dificultad que no me voy a excusar si el ejercicio no sale bien. Estoy dibujando en un ángulo que no es tan adecuado para no proyectarle sombras a yo. O sea, porque miren, si dibujo normal, yo le proyecto una sombra fuerte al dibujo. Eso no es una excusa para que el dibujo esté mal hecho. Solo quiero pues de vez en cuando ponerme de pie, revisar esto como una miniatura, revisarlo un poco más de lejos. Cosa que también les recomiendo que hagan todos ustedes. Entonces ahora voy a, primero pues procurando, si el bolígrafo de gel está en buen estado, entonces voy a procurar empezar a agregar una serie de veladuras. Si ustedes se pueden dar cuenta, lo que estoy haciendo es algo como esto. Estoy agregando veladuras donde muy rápidamente cambia la tonalidad de esa pequeñísima partícula de textura que estoy agregando, de tal suerte que hacia la sombra principal se acumule algo más de sombra oscura, pero alejándome de esa zona yo no oscurezca indebidamente este objeto. Y con eso, y complementando aquellos planos que al ser descendientes reciben menos luz, podríamos considerar finalizado este sencillo y no del todo preciso, pero pasable, llamémoslo pasable, ejercicio de esquema de iluminación con volúmenes orgánicos. ¿Qué es lo único que me queda por recomendarles? Algunas cosas que ya les he dicho, pero ustedes saben que en cualquier experiencia, sea virtual o presencial, yo repito todo lo más que pueda. Yo soy una persona extremadamente redundante, pero por lo menos no quiero que nadie vaya a decir, es que usted no me explicó, yo no sabía, no tengo ni idea de eso. Cosas a tener en cuenta. Utilicen las herramientas que quieran. Hagan pruebas pequeñas antes de hacer los dibujos grandes. La esfera es un ejercicio que todo el mundo debería hacer. Vamos a mostrar aquí, como a presumir, por decirlo así, algunas esferitas que de nuevo no es que sean la locura ni vayan a cambiar el mundo, pero solo para recordarles que es importante que haya ejercicios de esferas. Porque la esfera, de nuevo, tiene todas las condiciones de cualquier otro objeto orgánico, pero las partes de la luz aparecen una sola vez. Hay una luz destacada, hay una luz principal, una penumbra, una sombra principal, una luz de rebote, una sombra de oclusión y una sombra proyectada, sea plana o sea más de matices muy amplios o mucho más cerrados. Entonces, pues si tienen problemas y es normal que los tengan al principio, vamos a intentar, antes de hacer esto, hacer un par de esferas, no muy grandes, no muy complejas, pero vamos a familiarizarnos con lo que comporta generar iluminaciones que sean más complejas que las que tendríamos en el cubo o en el prisma. Voy a hacerle una última supervisión a esto. Sí, creo que es un dibujo, es pasable, es decente, se alcanza a ver la luz de rebote. Estaba ahí ya acercándome a perderla, pero afortunadamente no la perdí. Entonces lo que voy a hacer, muchachos, señoritas, es procesar este video, responder cualquier otra pregunta que me haya llegado al correo, diferente a entrega de semana 3 porque pues ya habíamos acordado unos tiempos. Y pues nada, estaré muy atento. De hecho, sí, preferiría que me envíen cualquier pregunta que tengan, preguntas sobre esta guía, también no sería una mala idea. Y pues nada, estaremos en contacto y pues la idea es
que cualquier inquietud se responda a la menor brevedad. Que tengan una excelente semana, no duden en comunicar sus inquietudes y nos vemos en clase.